Buenos días para todos. Aquí les traigo un nuevo tutorial de Cinema 4D. Este es sobre las curvas en la animación. Vamos a empezar entonces usando un cilindro. Cambiamos de posición y de tamaño. Quitamos los segmentos de altura, aumentamos los segmentos de rotación, lo dejamos en 60 y le agregamos un canto. Creo que así se nos vería bien. Ahora podemos duplicar el cilindro, lo podemos hacer arrastrando el cilindro con la tecla control oprimida y así podemos hacer un duplicado. También podemos hacer control V, control C, control V. Le cambiamos de tamaño y vamos a hacer otra vez lo mismo. Esta vez también entonces lo voy a reducir. Esto es solo un ejemplo, entonces lo voy a hacer así de una forma sencilla, porque aquí lo que nos importa es cómo lo vamos a animar. Voy a las tapas, primero los segmentos de rotación, lo dejo en 45 y en tapas le voy a dar canto. Creo que así estaría bien. Tres segmentos y radio 1. Ahora entonces tomo un slime de círculo, me voy a la vista derecha y lo cambio de posición en ZY. Este lo ubico de tal forma que me quede espacio. Esto, o sea, ese círculo va a ser la órbita de una pelotica que va a saltar de lado a lado.
voy a la vista frontal y lo coloco en el centro del cilindro. Para que nos quede bien en la posición usamos el fijador de ejes. Regresamos a perspectiva y ahora tomamos una esfera. Aquí no es necesario ubicarla en el sitio porque igual se va a alinear al spline, entonces, sino que es para ver el tamaño. Ahora le damos clic derecho y acá en etiquetas de animaciones cogemos alinear a un spline. Arrastramos el círculo a esta casilla, ahí, y ahí se nos ubica en la posición cero del círculo. Vamos a desaparecer por un momento la esfera y vamos a animar el pivote que nos va a golpear la esfera. Pero antes de esto entonces vemos que el eje de rotación está en el centro, entonces debemos cambiarlo. Debemos colocarlo en el centro del otro cilindro, que es donde va a girar. Nos vamos a la vista derecha y ya lo hicimos editable y ya podemos moverlo. Activamos la fijación de ejes y vemos que ya desactivamos las dos herramientas y regresamos a cámara perspectiva. Aquí en la línea de tiempo voy a solo usar 60 cuadros, entonces colocamos 60, enter, y ya tenemos entonces nuestra línea de tiempo como la necesitamos. Ahora acá voy a congelar todo para que todo nos quede en cero y voy acá a rotación P, que es la que nos va a mover el pivote en el sentido que necesitamos. Entonces rotación P en 1 voy a hacer un keyframe, una marca así de movimiento. Aquí en el cuadro 60 también entonces hago un keyframe y en el cuadro 30 le coloco 180 grados y hago el keyframe. Entonces ya aquí nos quedaría animado. Y vemos que ya tenemos el movimiento. Hacemos visible la esfera. Nos vamos al cuadro 30 y nos vamos
alineador de spline y acá en posición vamos a cuadrarlo de tal forma que, o sea, no apenas se toque la esfera con el cilindro. Entonces lo movemos desde acá. Podría hacer así, pero para que nos quede pues más esto, entonces le vamos a poner 6.3. Hago un keyframe de esa posición en el cuadro 30. Ahora me voy al cuadro 1 y le coloco 44. Marco esta misma posición al final, 44. Listo, entonces hacemos los keyframes ya y ya tenemos la animación de los dos elementos. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación de lo que es hacer una animación como esta, la que vimos, que no tiene mayor, o sea, le falta como em, que se vea interesante, o sea, es una animación muy simple y les voy a entonces a mostrar cómo se haría para que nos quede más interesante. El movimiento, por ejemplo, de cuando una pelota rebota, entonces cuando él llega al punto más alto hay un desacelere y después un acelere. Entonces acá vemos que el movimiento prácticamente casi que es uniforme, pues lo suaviza un poco Cinema por defecto, pero igual no se ve el efecto, se ve muy simple, no se ve nada atractivo. Entonces, lo que vamos a hacer es meter todos estos elementos en un objeto nulo, o sea, hacer un grupo. Voy a colocar ejercicio 1. Este lo jalo y lo duplico. Y le coloco 2. Voy a cambiar de posición para que veamos la diferencia de los dos con los ajustes que le voy a hacer. Entonces, lo primero me voy al cilindro, que es el que está animado, y teniéndolo seleccionado, me voy a la ventana, donde dice ventana, y voy a línea de tiempo.
Aquí vemos nuestro gráfico en curvas. Es importante que cuando nosotros hagamos estas modificaciones, lo agrandemos, que lo veamos bien, porque aquí cualquier, o sea, si lo hacemos muy pequeño, es posible que al manipularlo se nos muevan la posición y ya nos va a cambiar que la velocidad y todo, los keyframes que hicimos al principio. La idea es que eso no nos cambie, o sea, que dure la duración, los parámetros que hicimos al inicio se mantengan. Pues vamos a manipular la curva. Acá, por ejemplo, se nos está moviendo porque está seleccionado los dos puntos o los tres. Entonces doy un clic por fuera y hago clic en el que voy a modificar. Y teniendo Shift seleccionado, eh, muevo uno de los pivotes. Hago acá clic, lo jalo para verlo bien. Y la forma que necesitaríamos más o menos sería así. Ya ustedes la cuadran, depende o sea, la acentuación del movimiento que quieran realizar. Lo vamos a ver y le vamos a dar play para visualizarlo. Vemos que ya se acentúa en donde él da el golpe y vemos la diferencia del ejercicio uno y del ejercicio 2. Ahora voy a seleccionar el alineador de spline y hago lo mismo, ventana, línea de tiempo, y vemos que aquí ya están las dos. Entonces selecciono solo la que necesito, que es alinear spline. Como les digo, es necesario aumentarlo de tamaño para que no se nos vayan a modificar. Cuando lo hacemos muy pequeñito, entonces no vemos que lo estamos modificando. Acá vemos que están los parámetros que nosotros le hicimos. 44, 6.3 y 44 en los dos extremos. Bueno, entonces vamos a ampliar un poco más. Con chip lo movemos. Lo cuadramos más o menos de esta forma. Aquí lo que estamos manipulando es la esfera. Visualizamos
y ya pues vemos la diferencia de los dos ejercicios. Ahora lo único que nos faltaría entonces sería como agregarle algún giro a la esfera para que no se vea tan estática de un golpe al otro. Entonces primero creamos nuestro material. Aquí en color entonces en textura, teniendo seleccionada la textura, vamos a superficie y ajedrez. Tocamos, hacemos un clic acá en esta pantallita y le colocamos uno y uno. Ahora en la reflexión le vamos a dar eliminar y le damos esta opción. Acá le bajamos un poquito la reflexión, ajustamos un poco el brillo. Listo. Ahora se lo aplicamos a la esfera y ya vemos la diferencia. Entonces le vamos a hacer la rotación a la esfera. Nos ubicamos en la rotación P, creamos un keyframe en el 0 y en el último es el mismo, 0 y 0. En la mitad entonces le vamos a dar 360. Tenemos un keyframe y vemos ahora cómo no funciona.